Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Araujo de Sinergia Informática y el día de hoy tenemos una gran firma que nos viene a compartir a cada uno de nosotros, los empresarios, los emprendedores, los estudiantes en contaduría, los contadores que tienen mejor algún despacho o alguna otra firma, varios segmentos, varios tips, los cuales nos van a apoyar a construir lo que tiene que ver con nuestra declaración anual de este 2023, ya con los cambios que existen, de acuerdo a las normas, de acuerdo a los cambios que existieron. Ellos son Vázquez Murguía Contadores SC, y pues bienvenido mi gran amigo contador Lorenzo Murguía Chuela, que eres licenciado en contaduría certificado por una maestría en impuestos y bueno, una gran cantidad de currículum que si lo hablara en este momento pues nos tardaríamos aquí toda la mañana. Contador, cuéntanos cómo estás, quién eres, de dónde nos visitas y qué vamos a ver el día de hoy. ¿Qué tal, José? Bueno, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, con Sinergia. Realmente, pues nosotros somos una firma de aquí, de Uruapan, Michoacán. Tenemos 10 años de experiencia en el ámbito ya como firma. Nosotros como contadores estamos integrados por el contador Lorenzo Murguía Chuela, la contadora Patricia Vázquez del Ángel. Tenemos 20 años aquí en la localidad como asesores, como atendiendo a las personas que emprendedoras, que emprenden un negocio y que pues ahora sí que la verdad el principal acompañante de un negocio es un asesor financiero, un asesor contable, un asesor fiscal. Entonces prácticamente nosotros como firma damos ese servicio integral y pues aunado a ello pues también contamos con el servicio de auditoría y afortunadamente por ahí hemos trabajado en auditorías de empaques, en auditorías de agencias de vehículos, hemos tenido la oportunidad de trabajar con el gobierno, también con auditorías. Entonces, sobre todo, pues de todos lados, tomando experiencia, conociendo los negocios que hay en la región y cómo se realizan. Cada uno hay que entender que tiene su característica y su forma de hacerse principalmente. Entonces, el tema que hoy les venimos a hablar, José, es prácticamente con el tema de la declaración anual, un tema de cada año que se tiene que presentar a más tardar el 31 de marzo, aunque no me dice la ley que el 31 de marzo, sino que me dice que a más tardar en los 3 meses del ejercicio siguiente. Entonces, cuando habla de los 3 meses, pues estamos hablando de enero, febrero y marzo. Aquí hay una cuestión bien importante. El 31 de marzo, pues cae un viernes, entonces vamos a tener la fortuna por ahí de cumplir con esta obligación hasta el día 3 de abril, y eso pues yo lo recomiendo como una última salida, pero no está por demás cumplir desde ahorita, ir pensando ya en lo que es el tema de la declaración anual, porque hay cambios muy importantes en el formato. No hay un cambio en la determinación del impuesto, ese sigue siendo el mismo, pero hay un cambio en lo que es el formato de la declaración anual, que eso es lo que no debería de preocuparnos, no debería de asustarnos, porque al final de cuentas lo que nos está pidiendo la declaración es un tema que deberíamos de dominar. Está agregando información financiera como son estados financieros adicionales a los que ya veníamos llenando, que pues como contadores deberíamos de tener dominados, ¿no? Perfectamente. Entonces, si por ahí va a haber muchas dudas, muchas inquietudes respecto a este tema, pues nosotros como firma, claro, también podemos apoyarlos, ayudarles en la interpretación, en el llenado de la declaración. Puede hacerse un trabajo específico. Nosotros como firma trabajamos por nuestra cuenta y también tenemos alianzas con abogados fiscalistas, con abogados laborales, con auditores, con gente que realiza estudios de precios de transferencia. En sí tenemos un ámbito de trabajo muy, muy amplio, y claro que ahorita con el tema que les voy a dar, espero aclararles algunas dudas, inquietudes, cambios que vienen en este tema de declaración anual, y con gusto les dejo ahí mi contacto para cualquier información que requieran adicional.
También por ahí se me pasó comentarles que nosotros como firma, pues en mi parte contamos con registro ante la GAF como contador público registrado. También contamos con registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para efectos de dictamen. Entonces, realmente consideramos nosotros que una firma es un servicio muy, muy integral el que prestamos, abarcando varios puntos. Entonces, sin más preámbulo, yo creo que entramos con lo que nos compete el día de hoy, que es el tema de la declaración anual. Por ahí voy a compartir una pantalla y obviamente cualquier duda o inquietud, José, que tengas por ahí con toda confianza. ¿Saben? Bueno, entonces aquí está ahí estoy compartiendo pantalla, espero que se esté viendo correctamente. Sí, se ve perfectamente, contado. Sale. Ok, entonces vamos a empezar primero. ¿Qué teníamos que empezar nosotros como asesores, como contadores de una empresa, como asesores de una empresa, de una compañía y como contadores internos de una empresa? Entonces, primeramente, este tema de la declaración anual, todos sabemos y entendemos que es una declaración que se presenta año con año y que año con año, pues los contadores en enero, febrero y marzo andamos vueltos locos porque no nomás es la declaración anual, es que ajuste anual de sueldos y salarios, que de la prima de riesgo de trabajo, que declaraciones informativas, y nos saturan con un montón de información que hay que llegar a hacerle al fisco ahora con los famosos precios de transferencia que también tenemos que estar entregando en estos meses. Entonces, cada vez se vuelve más importante esto, y sobre todo hay un cambio muy importante, hay que ser un poco más técnicos y manejar un poquito más las normas de información financiera. Bueno, entonces enfocándonos a lo de la declaración anual, primero hay que entender, y el tema que compete ahorita es las personas morales. Y primero que nada tengo que entender en qué esquema está tributando la sociedad a la que yo asesoro, a la sociedad a la que yo soy el contador. Entonces, tenemos que ver primero si es una sociedad que tributa en el título 2, si es una sociedad que tributa en el régimen de agricultura, siembra, cultivo y cosecha y ganadería, si es un contribuyente que es no contribuyente, las famosas donatarias autorizadas, o si es un régimen simplificado de confianza, un régimen simplificado que ingresó el año pasado y que aún ahí todavía hay cosas nuevas. Es una primera declaración de este año. Hay una característica allí que te puede hacer que ya no sea régimen simplificado y que cambie tu forma de presentar tus pagos provisionales para este año. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que entender cuando empezamos a hablar de declaración anual. ¿En qué parte de la ley del impuesto sobre la renta está tributando mi sociedad? ¿Sí? Y luego ya después de eso vamos a ir a entender que dentro del título 2, pues puedo tener yo sociedades anónimas de capital variable, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de producción rural, sociedades civiles, asociaciones civiles, por mencionar algunas, ¿sí? En el régimen de agricultura, pues pueden ser las mismas, pueden ser sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de producción rural. ¿Por qué puede ser una SADCB una persona que tributa en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras? Porque lo que te da la característica de dónde tributes es la actividad que realizas. Entonces, si la sociedad realiza siembra, cultivo y cosecha de aguacate, pues puede tributar en el régimen de agricultura sin ningún problema y no está peleado con que a fuerzas tienen que ser una sociedad de producción rural. ¿Qué más? Cuando es una no contribuyente, pues por lo regular son las donatarias, los partidos políticos, las cámaras de comercio, las juntas locales de sanidad vegetal, las empresas mutualistas, las sociedades cooperativas de consumo, ¿sí? Y tenemos las del régimen simplificado, que esas tienen una característica, son actividades de comercio, pero que tienen que tener ingresos menores a 35 millones de pesos. Y dos, que tienen que estar integradas solamente por personas físicas. Cuando una sociedad, persona moral que esté integrada por puras personas físicas,
y que tiene ingresos menores a 35 millones de pesos, va a tener que tributar en el régimen simplificado de confianza. Allí no hay opción. Ese es el régimen que te toca cuando empiezas por primer año. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que entender nuestra empresa que tenemos y sobre todo ver que estemos presentando la declaración donde nos corresponde. ¿Sí? Bueno, ya sé qué tipo de sociedad tengo, ya sé dónde tributo. Bueno, ahora qué declaración voy a hacer la que voy a llenar. Bueno, si tributo en el título 2, pues me voy a ir al aplicativo de la declaración de 2019 en adelante, que ya trae toda la información que voy a elaborar yo y que voy a determinar mi impuesto sobre la renta, voy a determinar mi impuesto de PTU, mi PTU a repartir porque no es un impuesto, y voy a terminar y voy a presentar mi información financiera. Bueno, soy régimen de agricultura. Bueno, es un formato diferente, es un formato que se viene usando años pasados, que no trae la información financiera, trae nada más ingresos, egresos y prácticamente determinas el impuesto, si ya sea por cuenta propia o por cuenta de tus integrantes. Y pues del hecho que no traiga la información financiera no quiere decir que no tengamos información financiera. Para efectos fiscales no me está pidiendo la información financiera, más no quiere decir que toda mi contabilidad no esté estructurada conforme a normas de información financiera, que tenga los 4 estados financieros que requiere una sociedad. Entonces, son temas que hay que considerar, que hay que ir tomando en cuenta, que a lo mejor ahorita este mes no me lo pide para las sociedades de agricultura ni para las sociedades que son no contribuyentes, pero que para el próximo año pues la autoridad va a despertar y va a decir, bueno, si a estas dos ya se los pedí, a las del régimen simplificado y a la del título, como no me pide estados financieros en 2 tipos de declaraciones que son el régimen de agricultura y no contribuyentes, no por eso no voy a tener la información financiera. Como control interno, como información interna, todas las sociedades deben de contar con los estados financieros que les son aplicables, ¿sí? Y si nos vamos al régimen simplificado de confianza, pues ya el régimen simplificado de confianza incluso tiene un aplicativo, tiene una declaración específica para ese régimen simplificado de confianza. Perdón, pero es que es necesario tomar el cafecito, si no uno no despierta. Entonces, eso es lo que hay que entender primero. Y ya después, si nos vamos a normas, esto es para efectos fiscales, si nos vamos a normas de información financiera, pues entonces primero yo tengo que entender qué tipo de contribuyente soy, si soy una contribuyente de servicios, si soy una contribuyente de actividad comercial, si soy una contribuyente que soy sin fines de lucro, entonces cuáles son mis estados financieros que voy a cumplir o con los que tengo que cumplir yo como administración, como empresa, como director del consejo de administración, como director, como administrador único, como información que se le tiene que dar a los socios, accionistas, a los integrantes de la sociedad, a los asociados. Entonces, pues hay que entender, y eso lo comento ahorita así de rápido, no les puse una lámina, pero es muy sencillo. Si yo soy una sociedad con fines lucrativos, pues voy a tener la obligación de tener el balance, el estado de posición financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el capital contable, el estado de flujos de efectivo y sus respectivas notas. Si soy una sociedad que no tiene fines de lucro o que soy no contribuyente, pues entonces voy a tener mi estado de situación financiera, voy a tener mi estado de actividades, que no es estado de resultados integral, voy a tener mi estado de flujos de efectivo y voy a tener mis notas a los estados financieros. Y bien importante, las sociedades con fines lucrativos pues tienen capital, y ese capital está integrado por acciones, por partes sociales, ¿sí? A diferencia de las no lucrativas, pues tienen patrimonio, y eso es bien importante, porque luego me ha tocado ver que en una no lucrativa pues tienen capital, y pues ¿cuál capital? El capital no existe en las sociedades no lucrativas, se llama patrimonio. Bueno, entonces ya con este cuadro yo quiero resaltar más que nada que primero hay que ver en qué tipo de declaración voy a presentar, dónde está situada mi empresa y cuál es la declaración que voy a presentar. Y posteriormente ahorita, el día de hoy, pues nos vamos a enfocar prácticamente a lo que es el tema de las sociedades del título 2, ¿sí? Que son estas.
y que vamos a presentar información financiera, que es el título 2, y que es una declaración que ha estado cambiando, que evolucionó mucho este año. Sí, evolucionó mucho, pero como les repito, no es como contadores, pues yo creo que no deberíamos de estar asustados porque nos digan que tenemos que llenar información financiera. Entonces, yo creo que como buenos emprendedores, debemos de cambiar la cultura de nuestros clientes y hacerles ver que pues tienen que cumplir con información financiera, que no nomás la contabilidad y el contador es para cumplir con obligaciones fiscales, sino también para que presente información financiera y con eso tomen decisiones, que es lo más importante. Entonces, dicen que buenas noticias, que ahora es más fácil llenar la declaración anual. Y pues sí, a lo mejor es más fácil, pero hay que tener por un lado el libro de normas de información financiera y por otro lado la ley del impuesto sobre la renta, porque conforme vayan llenando la declaración se van a dar cuenta que hay que estar consultando el libro de las normas de información financiera y lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Entonces sí es más fácil, hay que tenerlos por un lado, no hay que usarlos para que no se caliente la computadora, hay que usarlos para leerlos, abrirlos y verlos. Y retomar los puntos en los que en algún momento sentimos que andamos débiles, sentimos que lo recordamos, pero ya no me acuerdo si es así. Entonces, pues hay que tomar el librito, hay que tomar la ley, y si no, pues cualquier duda también estamos a sus órdenes. Entonces, ¿qué recomendaciones les quiero hacer yo primeramente para el llenado de la declaración anual título 2 de este 2019? La primera y más importante, hay que hacer una depuración de la contabilidad. Es cierto que yo puedo obtener una balanza, que de la balanza puedo extraer ya mi información financiera y determinar mis estados financieros, pero es bien importante aquí, hay que hacer una depuración de saldos, hay que tener que los saldos que están en la contabilidad sean los correctos, sean los definitivos, que no vaya a traer yo saldos allí de cuentas muy atrasadas, que va a traer saldos en rojo, que voy a traer, cuando traigo saldos en rojo, traigo una cuenta de una naturaleza contraria a la que es la cuenta. Entonces, y la otra es que esta información se presenta comparativa de 2021 y 2022. Entonces, no nomás estoy hablando de depurar 2022, tenemos que depurar 2021 también. Entonces, si traíamos por ahí algo que nos estaba causando conflicto y que no sabíamos qué hacer con esas cuentas, pues yo creo que es el momento, y ha llegado el momento de hacerlo y empezar a cambiar a empezar a depurar esos números, esas contabilidades, dijo aquel, de manera que cuando yo hago una información financiera y un estado financiero y los estados financieros, pues me cuadren a la primera y no ande por ahí sufriendo lo que tanto decimos los contadores, que no me cuadra la primera, sino que me cuadra hasta la segunda o tercera vez. Y lo que comentaba, teníamos estados financieros básicos y que tenían que ser comparativos con 2022 y 2021. Y es algo de sorprender. ¿Por qué? Porque así lo piden las normas de información financiera. Entonces no es algo que se haya inventado la autoridad o un capricho que haya tomado la autoridad. Espero, y para mí sería, dijo, darme una cachetada con guante blanco, que la autoridad supiera efectivamente interpretar la información financiera que le vamos a dar. Y si es así, pues créanme que nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza. Y también, pues obviamente eso también conlleva que tenemos que tener las notas a los estados financieros. Y miren, ¿por qué es importante? Es importante porque cuando ustedes estén llenando la declaración anual, van a ver que se los está pidiendo las cifras de 2022 y 2021. Y te está pidiendo también algo que puedas poner notas. ¿Notas sobre qué? Sobre aquellas variaciones importantes que están en los estados financieros, y que esas variaciones importantes hay que tenerlas identificadas. ¿Por qué? Porque la autoridad también va a ir sobre esas variaciones. ¿Sí? Cuando hay que tener cuidado con los deudores, que luego los deudores están los socios, están los accionistas, y vienen cuentas allí de 1 año, 2 años, y pues esas cuentas son, si la autoridad los ve, pues son dividendos fictos,
Entonces, si son dividendos fictos, pues tienen un efecto en los estados financieros también, ¿sí? Hay que entender los estados financieros en su conjunto. Hay que verlos como un todo. No podemos ver el balance y el estado de resultados nada más. Y eso es mi información financiera, sino todos los estados financieros son un conjunto y hay que verlos como tal, como que son parte integral de un todo, prácticamente. No les quiero, le estoy dando un lenguaje así claro, porque no quiero llenarlos con tanto tecnicismo para no crear confusión. Entonces, es bien importante. Entonces, y una cosa muy clara y sencilla, o sea, viene el estado de flujos de efectivo. Para poder tener yo el estado de flujos de efectivo, no solo necesito las cifras de 2021, necesito las cifras también de 2020. Entonces, si se fijan, realmente estamos hablando que tengo que tener a la mano casi 3 años, de los cuales debo de tener la contabilidad bien precisa y bien exacta. Entonces, no es que sea algo nuevo, sino lo que sí hay que considerar son los tiempos. Entonces, yo los invito a que no se tarden esperen hasta el día 31 y considerando que tenemos sábado y domingo, seguirlo elaborando, pues no, hay que darle al mal paso, hay que darle prisa, dicen en mi rancho. Entonces, ya entrando a lo de la declaración anual, el primer rubro, y les digo, y esta nueva forma trae cosas y cambios muy, muy precisos, que nos dice que la autoridad cada vez está más despierta, cada vez considera más lo que dice la ley y en su parte lo que dicen las normas de información financiera, y lo podemos ver en los ingresos. Los ingresos es una regla y algo que si no lo están haciendo es que cada mes tú ya tienes que ir cuadrando tus ingresos con lo que dice la plataforma, y este año no creo que no haya habido quien lo hiciera. Años pasados a lo mejor teníamos la opción de manipular y de mover todavía la página, pero este año ya la autoridad te lo daba en automático cuáles eran tus ingresos. Entonces, mes con mes tú lo tienes que ir haciendo de manera que cuando llegues a tu declaración anual tú ya lo tengas integrado, ya tengas desglosados tus ingresos, si fueron por ingresos propios, si fueron por ingresos por venta de un activo fijo, si fueron por ingresos de inversión extranjera, por dividendos del extranjero. Entonces tienes que ir viendo toda esa cuestión. Si no es un ingreso porque fue un aumento de capital, si no es un ingreso porque viene de un dividendo de una sociedad. Hay que recordar que las sociedades pueden ser socios y accionistas de otras sociedades. Entonces, tómenlo en cuenta mucho eso, porque luego a veces andamos creando sociedades con puras personas físicas. Bueno, nomás que obviamente cuando hacemos eso, pues hay que contemplar que ya es una parte relacionada, que es una subsidiaria o una controladora, dependiendo de la acción de la inversión que tenga en la otra sociedad. Entonces, ¿qué viene aquí? Ya viene un ingreso, los ingresos traen un desglose más claro, ya vienen si son por ingresos por venta, los que les comentaba, si es por clientes, si es por ganancia, si es por recuperación de cartera, si es una comisión por ganancia en venta de la cartera, el tema muy sonado del año pasado, que ya es la nuda propiedad y el usufructo, que ya lo considera también un ingreso. Entonces, hay que tenerlos bien identificados, los ingresos en la contabilidad. También me dice, oye, ¿cuáles son tus ingresos no acumulables? Ah, bueno, el aumento de capital y los dividendos pagados a las personas morales en las que es socio la sociedad, ¿ok? Y también te da todos aquellos que se acumulan únicamente en la declaración anual, y el más común, pues es el ajuste anual. Aquí no lo puse, pero el más común es el ajuste anual, el ajuste por precios de transferencia, ojo, partes relacionadas. Hay que tener mucho cuidado con las partes relacionadas. Hay un cambio muy fuerte en ese sentido. Y si de veras hay que agarrar nuestras empresas, nuestro grupo de empresas, ver si tenemos operaciones en común y empezar a contar con el estudio de precios de transferencia. ¿Por qué les digo yo esto? Por ahí han escuchado la ley antilavado. La ley antilavado tiene 2, 3 años, 4 años que ha tomado mucho auge, pero es una ley que está desde 2012.
¿Y por qué desde 2012 le estamos haciendo caso apenas en 2019, 20, 21, 22? Entonces, hay que considerar algo, la autoridad puede revisarte retroactivamente. Entonces, yo les digo aquí en la firma, cuando ellos van, yo ya vengo, porque si no, te llevan al baile. Entonces hay que ir ya viendo los estudios de precios de transferencia, las partes relacionadas, saber cuándo tenemos partes relacionadas, porque aquí también la declaración ya te los pide por separado. Y la otra que es bien importante por ahí esto aplica para los coordinados, para el sector agrícola, cuando hacen estímulo del IEPS, el estímulo de casetas para minería. Entonces, ya también te está pidiendo que acumules ese ingreso en la declaración anual. Años pasados no venía tan desglosado y entonces veíamos y lo metíamos ahí en otros ingresos. Entonces, vamos, les digo, cada vez va siendo más técnica la autoridad y te está pidiendo las cosas como lo dice realmente la ley. Bueno, luego vienen los sueldos. ¿Qué hay que hacer también? Que es otra cuestión de los sueldos, un checklist, hay que hacer un checklist de los sueldos. La autoridad tiene lo que llama un visor, hay que confrontar el visor con los recibos que yo tengo timbrados, con mi sistema de nóminas, con las retenciones que yo enteré y que yo pagué, con la PTU que timbré, con la retención de PTU. O sea, todos esos puntos finos que ya te los da por default la declaración, que si no las tienes enteradas, no las tienes pagadas, no las vas a poder deducir. Primero tienes que regresarte a presentar declaraciones complementarias y entonces ahora sí vas a ver, esperar a que el sistema te cargue la información y entonces vas a ver reflejado que ya te van a aparecer los sueldos como son. Otro punto bien fino y específico que hay que cuidar allí, estamos muy dados a decir, de acuerdo al artículo de los no deducibles, fracción 28, que te dice que los ingresos exentos son proporcionalmente deducibles y que son el 47 o el 53, y para no complicárnosla y para no decir, vamos por la fácil, le aplico el 47, no, hay una disposición, hay una regla que me dice muy claro que debo de hacer un comparativo de los exentos que pagué el año pasado con los que pagué este año. Y si mis ingresos exentos incrementaron, mi porcentaje va a seguir siendo el 47. Si mis ingresos exentos disminuyeron, voy a poder tomar el 53%. Entonces, hay que tener esa reglita contemplada, hay que tenerla a la mano, hay que aplicarla, porque un 5% en cantidades fuertes, pues es algo considerable. Entonces, podemos por ahí estar dejando de tomar alguna deducción. Entonces, se vuelve muy importante. ¿Qué otro tema viene por aquí? Habrán visto que no les puse las deducciones o el costo de ventas antes de pasar a este punto 5. Pero en deducciones, ¿qué es lo más claro? Pues hay que tener bien identificar las deducciones, las compras, los gastos, y hay que tenerlos ahí identificados que cumplan con los requisitos. Créanme que si ya conciliamos los ingresos, pues hay que hacer lo mismo con los egresos. ¿Por qué? Yo les he dicho a las empresas que tenemos, y nosotros esa es una regla que queremos poner y que es bien importante. A ver, una comercializadora, un empaque, las facturas de aguacate no son de 1,000, 20,000 pesos. Bueno, dependiendo del precio, obviamente a veces el precio anda, una factura te hace 1,000,000 de pesos. Y si esa factura está mal, ya tienes 1,000,000 de pesos que no vas a poder deducir, que te va a costar 300,000 pesos. Entonces, realmente hagan hincapié en que una persona de la empresa sea la exclusiva de conciliar todas las erogaciones que está haciendo la empresa de manera que cumpla con todos los requisitos que se encuentren registrados en contabilidad y que en contabilidad y ya después pues al contador le va a corresponder si es costo, si es gasto, si es deducción de inversión, lo que corresponda. Pero tiene que haber un filtro de ese tipo
porque al final de cuentas las deducciones son opcionales, pero el hecho de que no sean opcionales no quiere decir que no cumplan con los requisitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo más importante es tener bien identificado lo que está en la página del SAT con lo que está en tu contabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a tener y no me da el caso con las empresas mayores, me da el caso con pequeños contribuyentes que tienen erogaciones por 100,000 pesos y tienen ingresos por 80,000, 70,000 pesos. Es esto, espérate, pues ¿de dónde sacaste 30,000 pesos para solventar todos tus gastos que tienes? Entonces volvemos al tema, no, espérese contador, es que mira, aquí está esta factura, que el contribuyente, que el proveedor no me ha cancelado. Entonces ya logras identificar que no tiene una discrepancia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, entonces ya pasando a las inversiones. Las inversiones, pues este nuevo formato tiene una presentación diferente. De acuerdo, volvemos al tema. A ver, inversiones. Para efectos fiscales voy a depreciar conforme pide la ley. Para efectos contables y financieros voy a depreciar como me piden las normas de información financiera. ¿Sí? Y aparte, también tengo que identificar qué parte de esas erogaciones para ese bien que yo adquirí forman parte de su valor principal o su valor real. Entonces, es lo que les comento, cada vez se vuelve esto más técnico y hay que tener pues el librito en las normas de información financiera y hay que tener la ley. Y clarito te lo pide la declaración, clarito te dice, ¿sabes qué? Aquí está un renglón específico para que me pongas todas las erogaciones que tuvieron que ver para que ese bien esté en funcionamiento, sea útil y te genere ingresos. Entonces, muchachos, colegas, vamos empezando a separar y a identificar esas situaciones, ¿sí? Y la otra, aquellos arrendadores, ¿qué sucede con los mejoras a bienes arrendados? Es algo que siempre ha estado en la ley y que hemos dejado muy, muy de lado. Entonces, todas las mejoras que se le hacen a los bienes arrendados y después de desocupar el bien quedan en propiedades del arrendador, es un ingreso. Entonces, hay que tener cuidado allí y hay que empezar a revisar contratos porque se vuelve un tema delicado que lo que les digo no es un problema de un año, es un problema que te va a brincar en 2, 3 años y que no te va a costar lo que te ahorraste, te va a costar lo que te ahorraste más los recargos y actualizaciones y tener a la autoridad ahí en tus oficinas. 6. Contar con una hoja de trabajo donde se puede identificar la base de retenciones de ISR, IVA a terceros, como son servicios de arrendamiento, servicios de honorarios y pagos a reciclo. Esta es bien importante también porque te pide la declaración anual, te pide que le pongas ahí tu base por la cual pagaste las retenciones tanto de IVA como de ISR. Y aquí, para mí ese sí es un problema de la declaración, porque dentro de las retenciones de ISR te está considerando todas las de honorarios, las de arrendamiento, las de honorarios, servicios profesionales y las de reciclo. Y hay que tener mucho cuidado porque el reciclo no nomás son servicios profesionales o honorarios, también son actividades empresariales. Y las actividades empresariales, por ejemplo, los productores se convierten en costo, no se convierten en gasto. Entonces, tengan mucho cuidado allí. Para mí, en ese apartado debería de ir únicamente lo que tiene que ver con servicios profesionales y con honorarios. ¿Por qué? Porque después de que lo lleno yo allí, me lo manda al gasto. Y si yo pongo ahí lo de los productores, me lo va a mandar al gasto cuando lo del productor es costo de ventas. Volvemos al tema, hay que tener identificado el costo de ventas conforme a normas de información financiera. Entonces, eso es bien importante porque si lo ponen ahí, se los va a duplicar en los gastos y cuando estén metiendo el costo de ventas, lo van a volver a meter y entonces van a tener una pérdida.
Y van a decir, ah, caray, ¿por qué me da pérdida si yo en mi papel de trabajo tengo utilidad? Pues ¿por qué? Porque le está duplicando esa erogación, ¿sí? Puntos finos y que a veces dejamos de un lado. La PTU sufrió un cambio el año pasado. El año pasado la PTU tuvo una modificación muy importante y yo considero que para estas alturas, si no lo hemos hecho, hay que considerarlo. La declaración tiene dos formas de determinar la PTU. Me dice, ¿quieres que te calcule en automático la PTU? Ok, si le pones que sí, te determina la PTU en el esquema que es y lo hace bien. Y luego también te dice, no, no quiero que le calcules la PTU y te habilita el campo y tú puedes poner la cantidad. Y hay una situación que se dio mucho el año pasado. Resulta que la sociedad determinaba su PTU y su PTU por repartir eran 300,000 pesos. Pero ya cuando hizo la nueva mecánica de repartición de PTU, nada más repartió 250,000. Ah, bueno, ¿qué tendrías que haber hecho? Tendrías que haberte regresado, corregir tu resultado de ejercicio, de tu resultado integral, obviamente, pues tus estados financieros en todos sus efectos, y, y no dejar una cuenta por pagar ahí, porque esa ya no era una cuenta por pagar. Entonces yo los invito a que a estas alturas yo creo que ya deberíamos de tener realmente la PTU que vamos a repartir. En algunos casos a lo mejor sí va a ser el 10%, en algunos casos va a ser menos del 10%, ¿sí? Pero que de una vez vayan reflejando la PTU que realmente les corresponde a los trabajadores. En otras palabras, ya vayan haciendo el cálculo. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a toparnos con que no le vamos a poder repartir más del promedio de la PTU repartida en los últimos 3 años comparado contra los 3 meses de sueldo, lo que resulte mayor. Eso es lo que le vas a repartir al trabajador. Entonces yo creo que sería sano desde ahorita, a ver, yo determino mi PTU, está topada, si determino mi PTU, tengo 100,000 por repartir, de acuerdo a la nueva mecánica me da repartir 90, pues ya, nomás registro mis 90,000 pesos para no estar haciendo un ajuste posterior, ¿sí? La cuca, la famosa cuca, que luego muchas veces lo ponemos en cero o no sabemos, que me dicen la cuca, ¿qué es la cuca? Entonces, pues es la cuenta de capital de aportación actualizada, hay que actualizarla, hay que tenerla en cuenta, porque cuando un socio se va, hay que tenerlo en cuentas de orden, hay que reflejarlo en la declaración. Son datos informativos que, aunque son informativos, son bien importantes. Si un socio o un accionista se va y se retira, pues hay que reembolsarle su capital más sus dividendos. Y entonces, pues a lo mejor allí podemos hacer un ahorro de un impuesto, porque el reembolso a lo mejor le estoy reembolsando únicamente su capital y lo demás ya es dividendo, entonces al dividendo ese ya le voy a hacer, aplicar una retención y volvemos a ver la CUFIN. Entonces es un dato también de suma importancia, que aunque el formato no me lo dice, porque el formato me pide la CUFIN en forma global, pero realmente allí debería haber una separación. Y si no lo tiene el formato de la declaración anual, hay que tenerlo en papeles de trabajo, porque la CUFIN que se reparta anterior a 2014 no tiene un pago de una retención del 10%. La CUFIN que se reparte posterior a 2015 tiene un pago del 10% sobre el dividendo que se está repartiendo y es un pago definitivo. Entonces, ese es un costo muy, muy alto. Y considero que pues entonces al final de cuentas hay que voltear a ver y a saber que las empresas se crean para generar utilidades. Y si no genero utilidades, pues entonces, ¿qué estoy haciendo en una sociedad y en una empresa? Entonces, por eso se vuelve bien importante lo que es la asesoría integral financiera de un asesor y la capacitación también de los administradores. Vuelvo al tema, es un tema cultural. Tema cultural que hay que empezar a hacer este año. Si no lo hacemos, hay que empezarlo a hacer este año. Hay que hacer cambios. El administrador, el consejero, el consejo de administración tiene mucha responsabilidad en la importancia de cómo marche un negocio.
¿Qué más? Y ya volvemos al tema de la conciliación fiscal. La conciliación fiscal, a diferencia de años pasados, eh, traíamos ahí el dilema de la PTU, la conciliación fiscal no venía un apartado donde meter la PTU y la metíamos hasta que determinábamos el resultado fiscal. Ya ahora sí, llega al resultado fiscal la conciliación. Entonces ya metes la PTU y tiene que ser la PTU pagada y esa PTU pagada tiene que coincidir con tus recibos timbrados. Entonces volvemos al tema del punto 3, donde se vuelve importante que tu PTU esté timbrada y estén enteradas las retenciones, ¿sí? Las pérdidas por aplicar también es muy importante actualizarlas, tenerlas identificadas eh, y haberlas presentado en las declaraciones anteriores, ¿sí? Y respecto a la conciliación contable fiscal, volvemos al tema de que cada vez te habilita más conceptos. Antes era muy limitante en los conceptos y entonces, ¿qué hacíamos? Allí en otras deducciones fiscales no contables, ahí aventábamos todo lo demás que no encontrábamos en ningún otro lado. Entonces, vuelvo al tema, hay que tener bien identificado cada concepto, cada partida que integre la conciliación fiscal, porque va a ser importante para saber en qué renglón la voy a poner yo en mi declaración anual. Y un tema algo que se me había pasado decirles, la CUFIN es un tema que va cuando envías tú la declaración, la balanza del ejercicio en una cuenta de orden. Entonces, vamos siendo desde allí. Les digo, no es un capricho de la autoridad. Es algo que está en ley y es algo que cumples al envío de la contabilidad. Entonces, es importante. Bueno, esos son puntos específicos sobre todo lo que viene en el llenado de la declaración anual, que tiene que ver con respecto a la determinación del impuesto sobre la renta. Y luego ya viene el cambio más importante. El cambio más importante es la información financiera que me está pidiendo la declaración anual. Y aquí hay 3 momentos en los que yo voy a enviar mi declaración con la información financiera. Si yo soy un contribuyente que no está obligado a dictaminarse, que tampoco opto por dictaminarme y que además no estoy obligado a enviar el ICIP, el informe sobre situación de información fiscal, de acuerdo al artículo 32H, mi declaración va a incluir la determinación del impuesto sobre la renta con todos los puntos anteriores que ya les mencioné, más mi información financiera en ese momento. Y esa declaración la tengo que enviar a más tardar el 31 de marzo del 2023. Para mí es 31 de marzo porque la ley me dice a más tardar dentro de los 3 meses siguientes. Entonces, dentro de los 3 meses siguientes es el 31. Pues sí, la autoridad ya me dijo que puedo hasta el día 3, bueno, ok, pero para mí vámonos al día 31. Entonces, cuando no tengo esas 3 disyuntivas de dictaminarme, de optar por dictaminarme o cumplir con ICIP, en ese momento voy a enviar con ese formato voy a enviar mi información financiera y cuando esté llenando mi declaración, el sistemita me va a habilitar la información financiera y me va a habilitar mi estado de resultados, mi estado de mi situación financiera, mi estado de cambios en el capital contable y mi flujo de efectivo. Ok, ya lo lleno y lo envío. Si me sale cantidad a pagar, si me sale cantidad a favor, pues ya concluiré con un pago si me sale cantidad a cargo y concluiré con el envío de la declaración si me sale un saldo a favor. Bueno, ya, entonces dices, bueno, ok, no, bueno. Pero ¿qué sucede si yo estoy obligado al ICIP? ¿Y quiénes están obligados al ICIP? Es el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación. Y una cosa bien importante, hay que considerar aquí, hay que vuelvo al tema, hay que conocer el negocio, hay que conocer la empresa, hay que conocer las actividades que realiza, hay que conocer los proveedores, los clientes, con quién se relaciona, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes, el control interno que tiene la sociedad, la empresa, la compañía. ¿Por qué? Porque podemos caer en este supuesto y a lo mejor estamos presentando una declaración donde no es. ¿Y quiénes están obligados a esto? Y se los voy a decir los más comunes, cuando sean un monto de ingresos mayores a 974,653 millones de pesos,
que si volteamos a ver los empaques, pues más de alguno está arriba de ese monto, ¿sí? Pero, y fíjense la flexión 5, bien importante, residentes en México respecto de operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero, ¿sí? Operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero, independientemente si son compras, si son ventas. Si tienes operaciones con un residente en el extranjero, y dígame qué empaque no tiene operaciones con un residente extranjero, ¿sí? Entonces, tienes que ver que si tuvo esa situación, está obligado a enviar el ICIP. Ah, bueno, pero también la ley me dice una resolución miscelánea, por ahí me da la opción y me da la facilidad de que si estas operaciones fueron menores a 100 millones de pesos, no estoy obligado a presentarla, ¿sí? Entonces, volvemos al tema de los filtros y de tener identificar la contabilidad, ¿sí? Si son operaciones de venta, pues debo de tener un impedimento de exportación. Si son operaciones de compra, debo tener un impedimento de importación. Entonces hay que voltear a ver los pedimentos y cantidades, ¿sí? ¿Y quién es más? Aquellos contribuyentes que tienen operaciones con personas que son partes relacionadas y que su parte relacionada está obligada a dictaminarse. Va un ejemplo. Yo empaque SADCB, mi socio me renta el lugar donde está el empaque. Soy una parte relacionada y yo, empaque, estoy obligado a dictaminarme. Por ese arrendamiento, estoy obligado a enviar el ICIP, yo, persona física que le hago el arrendamiento. Ah, pero no, más bien, tengo mi empaque, tengo mi huerta y le vendo la fruta al empaque. Ah, o su parte relacionada, tiene operaciones en común, pero si esas operaciones que son actividad empresarial no exceden los 13 millones de pesos, no estás obligado a presentar el ICIP y también incluso no estás obligado a tener estudio de precios de transferencia, pero sí a tener la documentación. Ah, pero si aparte le presto servicios profesionales, si no son más de 3 millones de pesos, entonces no presento el ICIP. Pero eso yo como persona física, pero mi empaque, si cumplió con cualquiera de los otros dos supuestos, está obligado a enviar el ICIP. Entonces, créanme que aquí ese formato del ICIP, pues es una chulada. Si ustedes conocen el dictamen y el CIPRET, pues casi haz de cuenta que están llenando un CIPRET. Son, si no mal recuerdo, 28 hojas de Excel, más datos generales, datos del contribuyente, un cuestionario general, un cuestionario de precios de transferencia. Entonces volvemos al tema, se vuelve cada vez más complejo y créanme, nosotros tenemos 2, 3 contribuyentes que hacen llenado de este famoso ICIP. También, si en algo podemos apoyarles, también les podemos ayudar en este sentido. El llenado es algo enredoso, algo con lo que hay que familiarizarse y que para mí está mucho mejor que el formato de la declaración anual. Para mí, si me piden estados financieros, prefiero el ICIP y el CIPRET que el formato de declaración anual, porque ahorita es prueba y error y va a traer varios detalles por ahí. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso y voltear a ver el ICIP, porque más de algún contribuyente en la zona debe de estar cumpliendo con esa obligación. Y por último, ¿qué tenemos? Si estoy obligado a dictaminarme, perdón, aquí arriba, el ICIP. Si tienes el ICIP, el formato te va a habilitar el cálculo del impuesto sobre la renta y para los estados financieros te va a pedir que le subas el archivo que te genere el ICIP, que es un archivo con terminación SB2X, y lo adjuntas a la declaración y envías la declaración anual en ese momento. Si no envías el ICIP, se puede considerar que no has cumplido con tu declaración anual. El año pasado te lo pedía por separado, ahorita ya te lo está habilitando para que subas el archivo. Quiero pensar que si no lo adjuntas no te lo va a enviar. Y por último tenemos los obligados a dictaminarse. ¿Y cuáles son los obligados a dictaminarse? Pues los que cumplen con el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación.
que son más de 1.700.000 pesos, 1.7 billones de pesos, que tienen más de 300 trabajadores y el valor del activo. Entonces, todos esos créame que a ellos, para mí, desde un punto de vista, les dieron una facilidad, porque ellos ahorita que presenten la declaración anual únicamente van a meter lo que es la determinación del impuesto sobre la renta. Y quiero pensar que cuando envíen el CIPRED, van a enviar toda su demás información, como es la información financiera. ¿Y por qué? Porque el formato del CIPRED o el archivo del CIPRED, como lo es el ICIP, es un archivo en Excel que conlleva toda la información, balance, estado de situación financiera, estado de resultados integral, flujo de efectivo, estado de cambios, información de ingresos, egresos, deducciones, operaciones de comercio exterior, operaciones con partes relacionadas, la integración de socios y accionistas, préstamos al extranjero, toda la demás información que va en un CIPRED, junto, obviamente, a diferencia del ICIP, el CIPRED sí lleva una opinión de un contador público registrado, ¿va? Y que obviamente si tú optaste por dictaminarte, pues también estás en este supuesto. Y te puedes optar por dictaminar, pues siempre y cuando hayas tenido más de 120 millones de pesos, si no mal recuerdo ahorita el dato exacto, ¿sí? Y bueno, ya respecto a esto, ¿qué viene en la información financiera? Hay que tomar algo en consideración. Por eso les digo, hay que voltear a ver el libro de las normas de información financiera. Viene un balance en forma vertical, ya no como venía antes, que venía en forma horizontal, y es en forma vertical. Viene un detalle de otros resultados integrales, los famosos ORI. Entonces hay que voltear a ver ese concepto de los famosos ORI, ¿sí? Viene en los impuestos por recuperar, no te los desglosa, pero los impuestos por pagar, eso sí te los pide bien detallados, y aparte te pide, que para mí es un error, que dentro de los impuestos por pagar te ponga la PTU por pagar. Para mí la PTU no es un impuesto por pagar, es un derecho que tienen los trabajadores. Y sobre todo cuando estamos haciendo el estado financiero, es el estado de flujos de efectivo, hay que tener hay que tener bien estudiado el B2, que es el de estado de flujos de efectivo norma B2. Y yo sí los invito a que se hagan una buena lectura de eso, si no, con gusto también los apoyamos. Y entender que no nomás son actividades de operación. Tenemos actividades de operación, de financiamiento, de inversión. Entonces, esa es la estructura con la que debe cumplir el estado de flujos de efectivo. Y la otra, pues, el estado de cambios en el capital contable, los reembolsos de capital. Hay que saber qué hacemos con los reembolsos de capital en el estado de cambios en el capital contable. Y lo más importante, a veces cuando estamos haciendo los estados financieros no me da por un pesito, 2 pesitos, 3 pesitos, pues este sistemita de declaración anual te hace los cruces del estado de cambios en el capital contable con el balance, del estado de flujos con las cuentas que se tienen que ver en balance, del estado de resultados con el balance. Entonces tiene que ir todo muy, muy cuadrado, porque si no te va a estar arrojando cuestiones de 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, que lo vas a ver si tú has llenado el ICIP y el CIPRED, pues te das cuenta que eso es lo mismo que te hacen esos dos sistemas. Y por último, ya nada más quiero mencionarles que todo lo anterior pues son tips, son puntos finos que nosotros consideramos que hay que ir contemplando en la declaración anual. Y aunado a eso, pues todo esto hay de las normas de información financiera, pues todos sabemos que es un libro muy extenso. Sabemos que las normas van de lo general a lo particular, que tenemos serie A, serie B, serie C, serie D y serie E, y que debemos de ir contemplando y manejando y considerando que al momento que estemos leyendo cada una de estas normas que les pongo aquí, pues me va a correlacionar con demás normas, que donde al final de cuentas vamos a terminar leyendo todo el libro de las normas de información financiera, pero hay que ir empezando a ver la NID B2, que es el estado de flujos de efectivo, la NID B3, que es el estado de resultados integral, la NID B4, que es el estado de cambios en el capital contable, la NID B6, estado de situación financiera,
la NIP D3, beneficios a los empleados, la NIP D4, impuestos a la utilidad, y la NIP C13, partes relacionadas. Estas dos últimas, y los impuestos a la utilidad, por ahí es una norma que hay que cumplir también para que mis estados financieros cumplan con la respectiva norma de información financiera, y algo que también ya contempla la declaración anual. ¿Sí? Y las partes relacionadas, pues esas siempre han venido, nomás que a veces nos hemos querido hacer ojos ciegos de eso. Entonces, por mi parte sería todo. Por ahí les dejo mi teléfono, mi celular, mi correo para cualquier duda. Y pues de esto que dice por aquí, ¿no? Que por muy largo que sea el camino, lo más importante es dar el primer paso. Entonces, vamos empezando a llenar nuestro papel de trabajo de declaración anual, porque créanme que ya llenando el aplicativo va a ser algo extenso. No crean que va a ser tan fácil como años pasados, que lo vamos dejando al córrele que nos alcanzan. Entonces, y no tener miedo porque nos piden los estados financieros, sino que dice aquí que hay que adaptarse al cambio y hay que generarlo, ¿va? Entonces, por mi parte sería todo. Espero les sea de provecho, y les reitero, nosotros realmente somos una firma que asesoramos a muchas empresas aquí en la región, y eso no quita el que tengamos alianzas con otras firmas como abogados, mismos contadores. Entonces, también quedamos en esa disposición. ¿Sí? Excelente, Gracias. Conta. Excelente contexto, excelente presentación, un lenguaje muy coloquial, Conta, para entendible. Nosotros aquí en Sinergia Informática recibimos una gran cantidad de llamadas, de mismos colegas, mismos estudiantes que nos dicen, oye, José, alguien que me recomiendes porque estoy algo atorado, fíjate que conozco las bases, los fundamentos, las normas de información financiera, estudié contaduría, sin embargo, me hace falta esa mancuerna, y creo que ustedes como despacho, como firma de contadores, que los conozco y sé lo profesionales que son, también lo capacitados que están, y que eso nos permite tener la tranquilidad a nosotros como clientes de dejarle todo en sus manos, ¿no? Y que de la misma manera, quien está viendo este programa está a tiempo hasta este momento de presentar adecuadamente su declaración, y si tienen alguna duda, situación, pues háganoslo saber aquí en los mensajitos, en la parte de abajo de la descripción van a estar los datos del contador para que ustedes le puedan hacer llegar sus dudas, sus preguntas, si requieren algún apoyo, alguna mancuerna. Pues la verdad es que considero que la unión hace la fuerza, y creo que algo que hemos estado generando a través de este tipo de canal de información es que dejar por un lado el yo soy más, el yo lo sé todo. Sin embargo, cuando generamos mancuerna, creo que podemos generar un ganar para todos los que estamos acá, sin que nadie, absolutamente nadie pierda, donde gane el contribuyente, donde gane el contador, donde gane el asesor, donde gane la mancuerna, con la finalidad de que todos logremos pues la satisfacción de nuestro trabajo. Así que, contador, ¿algo más que quieras agregar a esta extraordinaria presentación? No, José, nada más darte las gracias, y como bien lo dices, ¿no? Al final de cuentas hay que unirnos para sumar, para, para que el beneficiado de todo esto pues sea el cliente, y que nosotros pues vayamos aprendiendo cada vez más. Así es. Contador, pues mis respetos para usted, para su esposa. Les mando un gran saludo a todo su equipo. Los grandes cimientos y pilares que han desarrollado a nivel local, regional y nacional, genera pues una cobertura de apoyo a todas partes, y que pues gracias a ustedes, gracias a los diferentes
talleres y charlas que nos han ofrecido, pues generamos que esta información llegue a cada uno de los que nos están viendo o escuchando, alumnos, contadores o mismos empresarios que se sientan de la misma manera reforzados por el conocimiento que usted y sus colegas pues llegan a tener. Así que muchas gracias, contador, y pues nos vemos en la próxima presentación, nos vemos en la próxima charla. Esto es Claro que sí. de Sinergia Informática. Y contador, pues muchísimas gracias por todo. Nada de qué, José. Nada, siempre es un placer. Hasta Gracias. pronto. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.